Buenos días, somos alumnas y alumnos del Aula Abierta de Mayores de Gine. Estamos en primero del curso básico. El título de nuestro trabajo es El papel relevante que jugaron las mujeres de la generación de la posguerra en distintos sectores de la sociedad jinense. Con él hemos querido presentar el cambio económico, cultural y educativo que tuvo lugar en nuestro pueblo. Comenzamos con el impacto económico que supuso la incorporación laboral de las mujeres en los almacenes de aceitunas. Seguimos con el papel que desempeñaron en las hermandades y terminamos con la biografía de la primera maestra de niñas importante en nuestro pueblo. Para realizar dicho trabajo nos hemos dividido en 3 grupos. Contactamos con don José Luis Montiel, catedrático de Historia, jinense y gran conocedor de la historia y la intrahistoria de Gines, el cual nos orientó para realizar la estructura del mismo. Hemos utilizado distintas bibliografías sobre Gines y hemos hecho entrevistas a personas del pueblo para completar nuestro trabajo. En primer lugar, os presentamos brevemente a nuestro pueblo. Gines es un municipio de la provincia de Sevilla que está situado a unos 9 kilómetros de la ciudad. Su término municipal es de apenas 3 kilómetros cuadrados. En los años 50 el censo era de 1.832 habitantes, de los cuales 929 eran mujeres. En Gines, como casi en toda España, se comienza a salir de la economía de la posguerra, donde la falta de trabajo y la carestía de alimentos hacía que las familias padecieran altos niveles de pobreza. Su población estaba formada principalmente por trabajadores del campo, tratantes dedicados a la compraventa de animales, algunos hacendados y personas que venían a veranear a Gines. Pasaban largas temporadas en el pueblo, pero residían en Sevilla. La visita de estos veraneantes supone una inyección económica, sobre todo en los comercios locales, y para las familias humildes que ven cómo sus mujeres realizan las labores del hogar en estas casas de los veraneantes. Las mujeres se ocupaban, además de ayudar en las labores agrícolas, que principalmente eran la recogida de aceitunas, generando muy pocos recursos para la economía familiar. En estos años en Gines vivían los hacendados Fernando Galnares, Cipriano González y José Luis Rodríguez, los cuales eran empresarios agrícolas que a su actividad tradicional habían incorporado el almacenamiento y el aderezo de la aceituna. Se tiene constancia de que en aquellos mismos años, década de los 50, se unen La Alcoyana, Sociedad Anónima, y Villamarín Prieto, Sociedad Anónima. La primera era una empresa procedente de Alcoy, Alicante. Era una fábrica dedicada al rellenado y envasado de la aceituna de mesa. Su primera ubicación en Gines se remonta a 1956, en un solar situado entre las calles José Luis Caro y Jesús Centeno. Era una pequeña fábrica y en ella había pocas mujeres contratadas. Las pocas que habían se dedicaban más a las labores de limpieza que a la actividad principal. En 1961 se instala en Gines la empresa Hermanos Villamarín Prieto, ubicada en el antiguo Palacio del Conde de Gines, en la calle Marqués de Torrenueva. En esta empresa sí se emplean mujeres desde su apertura. En los años 60 y siguientes, la mano de obra femenina en los almacenes puede suponer el 70% del empleo frente al 30% de mano de obra masculina. En 1962, la Alcoyana se traslada a la calle Colón a un solar de 40.000 metros cuadrados. Aumentan los periodos de contratación. Las mujeres
en este nuevo almacén realizan otras labores además de las heredadas de la década anterior. Se crea un nuevo producto, la aceituna. Se introducen en pequeños tarros de cristal cuya labor precisa una destreza especial que se da exclusivamente en las manos femeninas. La implantación en Gines de las dos empresas antes citadas facilitó que las operarias que entraban en los almacenes fueran del pueblo, aunque también se incorporaron mujeres de las localidades colindantes, como Tomares, Valencina, Bormujo y Espartina. Inicialmente las mujeres que ocupaban los puestos de trabajo eran en su mayoría jóvenes y solteras. Las labores que realizaban eran recesión de la materia prima, aceituna, que suponía la descarga de los burros, único medio de transporte, y traslado del material a los tanques de cáustica para su cocido. Estas faenas suponían contratos laborales fijos discontinuos y daban trabajo a 20 mujeres aproximadamente durante 6 meses. A partir de 1960 comienza a realizarse en Gines otra faena, como el ya mencionado envasado del producto en tarros de cristal. Ello permite aumentar la producción, incorporando nuevos procesos de elaboración, tales como el deshuesado y el rellenado de las aceitunas, operaciones que eran realizadas exclusivamente por mujeres. Estas operaciones se realizaban a mano, seleccionando la aceituna dependiendo de su tamaño, peso y calidad. Luego, con máquinas provistas de punzones, se eliminaba el hueso para el posterior rellenado de pimientos morrones. Las operarias cobraban por kilo de hueso obtenido, las punzonadoras o por kilo de aceituna rellenada, las rellenadoras. Estas labores eran duras y penosas, ya que la sustancia usada para la conservación del producto, agua con sosa cáustica o ácido acético, mantenían las manos mojadas, produciendo a veces lesiones dérmicas en forma de dermatitis de contacto. Las máquinas punzonadoras también producían heridas y lesiones que tenían que ser tratadas como accidentes de trabajo. Con el tiempo y por lo poco rentable del producto, con la aparición de nuevas tecnologías para el mecanizado del deshuese y relleno, se va perdiendo la mano de obra para estos trabajos y se va empleando en otras faenas. En la primera mitad de los años 70 es cuando se observa el mayor mecanizado del producto. Las trabajadoras tienen que reconvertirse y pasar de obreras manuales a operarias con mayor especialización, lo que supuso un esfuerzo adicional por su parte. Es en esta época cuando Gines comienza a sentir un aumento en su economía gracias al aporte económico de estas mujeres. Este impulso económico influyó en el desarrollo social, económico y cultural de Gines. La subida del poder adquisitivo de la familia facilitó que, por ejemplo, éstas pudieran adecentar sus viviendas, las cuales carecían de agua, luz o sanitario. Resaltar también que los impuestos que gravaban sobre estas incipientes actividades del sector servicios repercutieron en los presupuestos del ayuntamiento de la localidad, mejorando su balance económico, y el municipio puede afrontar el pavimento de algunas calles del pueblo. Durante todo este tiempo, el trabajo de las mujeres en las aceituneras influyó en la consecución de su ajuar, liberando a la unidad familiar de la carga, en la consecución de la vivienda propia, sobre todo en la autoconstrucción en los años 70 y 80, en el acceso de los hijos a la enseñanza secundaria y superior, porque al carecer Gines de centros de estudio secundarios, los hijos tenían que desplazarse a la capital u otros términos, con los gastos que supone el desplazamiento. También, en lo que a su desarrollo personal se refiere, estas mujeres aprendieron un oficio que les permitió, tanto a las más veteranas como a las más jóvenes, incorporarse a un tejido social laboral de mano de obra cualificada, siendo el sector aceitunero un beneficiario indirecto
ante esta novedosa incorporación. Se puede concluir diciendo que el enorme esfuerzo que hicieron estas mujeres, muchas de ellas con doble jornada, eran madres, amas de casa y trabajadoras por cuenta ajena. Al mismo tiempo posibilitó que en Gines se produjeran importantes avances sociolaborales. Consideramos que, dado el importante papel que jugaron estas mujeres en nuestro pueblo, las nuevas generaciones deberían conocer y también, ¿por qué no?, reconocerlo. Dejamos el cambio económico que aportaron nuestras vecinas y pasamos al cambio cultural que también se refleja en nuestro pueblo, resaltando la labor de nuestras mujeres en las tres hermandades. El origen de las actuales hermandades de Gines tenemos que buscarlo en la fundación de la Hermandad Sacramental, establecida en la parroquia en 1536, siendo cofradía de disciplinantes denominada Cofradía de Sangre de Jesucristo o Cofradías de la Vera Cruz. Casi con toda certeza se cree que de esta última titulación toma su primer nombre. Durante años se van incorporando diferentes títulos a la hermandad, hasta llegar al que conocemos. La hermandad, en sus primeros años, sufre grandes dificultades, llegando a quedarse solamente con las imágenes de sus titulares y alguna pequeña pieza de su ajuar. Es fecha o acontecimiento importante para la hermandad la llegada en 1952 como párroco a Gines de don Francisco Gil Delgado, el cual agrupa a una serie de personas, consiguiendo que en el año 1954 la Virgen de los Dolores, creemos que en unas andas, fuese sacada por el porcher de la iglesia, iniciando así nuevamente la vida de hermandad. Aún sin estar permitido la incorporación de las mujeres a las hermandades y a pesar de las penurias económicas de la época, son ellas las que se ponen al frente para recaudar los fondos necesarios, comprometiéndose a donar 100 pesetas todos los meses para ir enriqueciendo el paso de Nuestra Señora. Con ello consiguen comprar las jarras, la candelería, los faroles de cola y otros muchos elementos del ajuar de la Virgen que hoy podemos ver en su paso. Hoy en día continúan con dicha actividad, con la donación de €1 todos los meses. También queremos resaltar el esfuerzo de las trabajadoras del almacén de aceituna La Alcoyana, que recogiendo cartones confeccionan un manto para su patrona, la Virgen de Belén. En esos años, las mujeres iban casa por casa, recogiendo las flores de jarro, que las personas del pueblo donaban y las llevaban a Sevilla cambiándolas por claveles para adornar los pasos. En memoria al esfuerzo y entrega que realizaron, todos los años se adorna el monumento al Santísimo el Jueves Santo con dichas flores. En 1979 se aprueban en las nuevas normas diocesanas la incorporación de la mujer a pertenecer a la hermandad como miembro de pleno derecho, siendo en los primeros años de la década de los 80 cuando se incorporan por primera vez mujeres en el cortejo penitencial. La primera vecina que dio un pregón en la hermandad fue Reyes Campos Palomar, en el año 1993. En el año 2008 fue coronada la Virgen de los Dolores y las mujeres fueron las encargadas de recoger casa por casa el dinero y el oro necesario para la realización de la corona. Como podemos ver, la mujer ha sido pieza imprescindible para la vida de esta hermandad. La segunda hermandad, por orden de antigüedad,
es la fervorosa Hermandad de Nuestra Señora del Rosario y Santa Rosalía de la Villa de Gines. Su origen es de 1615, cuando se funda la Hermandad del Santísimo Sacramento y Nuestra Señora del Rosario. En ella se integran personas de alto poder económico. La devoción a la santa llega a Gines a la vez que se construía el convento en Sevilla en 1701, siendo su impulsor el entonces arzobispo don Jaime de Palafox y Carmona. Casi a la vez que se termina el convento en Sevilla, en 1724, se termina la ermita en Gines en 1723. Devoción que propagaba por la archidiócesis el cardenal Salcedo y Ascona. La hermandad sigue funcionando como tal a pesar de no tener las reglas reconocidas. En los cargos de la gestora siempre han estado los hombres y en los cabildos solamente votaban ellos, dándose la característica que para el voto negativo se depositaba un garbanzo y para el positivo una haba. A principios del siglo XX procesiona la imagen de Santa Rosalía con la del Rosario. Las mujeres, a pesar de no ostentar ni derecho al voto, forman parte activa de la vida de la hermandad, cuidando los enseres, preparándolos y lo más importante, creando una bolsa de caridad, cuyo principal objetivo era sufragar los gastos del sepelio de las personas fallecidas no pudientes. También se encargaban de la alimentación de niños necesitados, entre otras obras. En la década de los 80 se inicia el taller de confesión y bordado, siendo el maestro bordador Manolo Montiel. Este taller no solo se dedicaba a realizar trabajos para la Hermandad del Rosario, sino que bordaban para engrandecer el patrimonio de todas las hermandades de Gines. Los gastos eran sufragados por las mujeres componentes del taller y otras personas del pueblo. En abril de 2005 se aprueban las nuevas reglas de la hermandad, teniendo su sede en la parroquia de Nuestra Señora de Belén, donde recibe culto la Virgen del Rosario, y en la ermita la Santa de Palermo. En 1997 fue Reye Campos la primera mujer que tuvo el honor de ser hermana mayor de esta hermandad. Por último, pasamos a contaros las funciones de las mujeres en la hermandad más joven y sin duda la más popular, la Hermandad del Rocío. Se funda en el año 1928 y fue una mujer su fundadora, doña María Martín. El primer sin pecado fue bordado en el Carmelo de Santa Ana. El actual fue bordado en el monasterio de las monjas jerónimas de Santa Paula en el año 1962. En un principio, para adornar el altar en la novena, las mujeres llevaban de sus casas las macetas, ya que se disponía de poco dinero para la compra de flores. Fueron las mujeres del pueblo las que vendían papeletas para conseguir algo de dinero para la hermandad. La Junta de Gobierno estaba compuesta siempre por hombres, pero con el trabajo de ellas por detrás. La camarera siempre fue una mujer y su visión era la de preparar el alba, los paños de altar y estar siempre dispuesta para todos los menesteres que se necesitaban. La mujer no se incluye en la lista de hermanos hasta la década de los 60. La primera fue Carmen Candau en el año 1962. Las mujeres, fueran hermanas o no, siempre se han volcado con la hermandad. En el camino iban guisando y dirigiendo todo el tema de las comidas. También
contribuyeron en la construcción de la Casa Hermandad del Rocío. Se ocuparon de pedir dinero por el pueblo para terminar la obra, pero no había suficiente. Asimismo, ayudaron en la limpieza de la misma. Otro hecho a destacar en el año 1980 fue el comienzo de la peregrinación extraordinaria al Rocío en verano, al igual que en otras fechas la hacían los hombres. En 1997 entran en vigor las nuevas normas diocesanas para hermandades y cofradías, que equipara en derecho a hombres y mujeres. En ese momento se elimina el término varón para dar posibilidad a que las hermanas pudiesen entrar a formar parte de la Junta de Gobierno y la Junta Consultiva. No fue hasta el año 2000 cuando entran las 3 primeras mujeres a formar parte de la Junta. Estas fueron Loli Peña Melo, Mari Carmen Cabrera Suárez y Ángeles Payán Berrocal. El atril del pregón de la hermandad siempre había estado vetado a la mujer, hasta que en el año 2006 Juliana Melo fue la primera mujer que habló del Rocío dando el pregón joven. Asimismo, la primera tamborilera ha sido Rocío Pájaro, hija de nuestro compañero Juan Pájaro. Estaréis de acuerdo con nosotros en que es indudable, y a los hechos nos remitimos, de cómo ha ido evolucionando el papel de la mujer en nuestras hermandades. Las mujeres de Gines, en esta primera mitad del siglo XX, juegan un papel fundamental en la educación de los niños y niñas, gracias al empeño que pusieron para que sus hijos e hijas tuvieran unos estudios básicos y superiores, sobre todo cuando las mujeres empezaron a trabajar fuera de casa, mejorando la economía doméstica, como hemos visto anteriormente, y pudiendo darles unos estudios y contribuyendo para que Gines poco a poco fuera dejando de ser una población rural de escaso nivel cultural. Fueron las familias de veraneantes de un nivel cultural más alto, un ejemplo a seguir tanto por las madres como por los niños y niñas, especialmente estas. De igual forma, la llegada de la maestra doña Carmen Iturbide a nuestro pueblo y la labor que desempeñó apoyando a las niñas con pocos recursos económicos a realizar estudios superiores, contribuyeron a elevar el nivel cultural de nuestro pueblo. Por ello, consideramos importante que conozcáis a esta relevante maestra de niñas, doña Carmen Iturbide. María del Carmen Imelda de Iturbide y Gurruchaga nació en Azpeitia, Guipúzcoa, el 16 de julio de 1901. Su padre, José María Iturbide, de profesión escribiente, trabajó como juez de paz en su pueblo. Casado en segundas nupcias con Eusebia Gurruchaga, tuvieron 3 niñas, siendo Carmen la menor. Estudió interna en las Teresianas. De sus estudios posteriores, sabemos que ingresó por oposición en el grado profesional del magisterio en 1934, pero no pudo terminar su carrera hasta 1940 por haberle pillado el movimiento franquista en zona roja, concretamente en Valencia. Después de persecuciones y sufrimientos, una vez liberada Valencia, fue restituida a su Escuela Normal de Sevilla. Era una persona muy educada, disciplinada, recta y exigente como lo era su padre, heredando de su madre la elegancia. Era una persona muy introvertida y tímida, era también muy seria y tenía escaso sentido del humor. Era sensible aunque no lo demostraba, le costaba mucho mostrar sus sentimientos y dar muestras de cariño. Era muy perfeccionista, tanto con ella como con los demás. Le gustaba tenerlo todo muy organizado y programado, y tenía una formación religiosa muy profunda. Conoció a su marido en Valencia, donde se casó.
El matrimonio solo tuvo una hija en 1937, a la que llamaron Carmen. Terminada la guerra, la familia fijó su residencia en Sevilla. Llegó a Gines en 1948, en un momento en el que era necesario poner la escuela de niñas en orden. Desde el primer momento el ambiente de la escuela cambió. Nada más llegar, dejó a Carlota, que era la mayor de la clase, a cargo de las pequeñas y se fue al ayuntamiento a plantear que no daría las clases hasta que el aula estuviera en condiciones. Se pintó el colegio, se arregló y limpió el jardín. También tuvieron que arreglar las bancas. Las bancas estaban dispuestas en hileras demasiado juntas, debido al gran número de niñas y un espacio, por tanto, inadecuado. Se encargó de organizar rifas y tómbolas para conseguir dinero para hacer más aulas. Era partidaria del uniforme. Lo único importante era que estuviera limpio, aunque estuviese cosido o remendado. Procuraba atender a todas sus alumnas y, si no podía ser en la jornada escolar, por las tardes en su casa se ocupaba de aclarar las dudas. Inculcaba el deseo de aprender y de formarse profesionalmente. Para ello, se acercaba a las casas o a los puestos de trabajo de los padres y les obligaba a comprender que su hija tenía capacidades para estudiar. Y por las tardes preparaba a sus alumnas por libre para el ingreso en el bachiller. Los sábados rezaban el rosario y leían los evangelios, participando en diversas actividades extraescolares como visitas a Itálica, teatro, deporte, así como la elaboración de canastillas y ajuares. Su entrada fue un tanto dura pero efectiva, contando siempre con la colaboración imprescindible de don Narciso Mora, alcalde de Gines desde 1938 hasta 1960. Formaron un binomio muy positivo para la educación de las niñas del pueblo. La escuela, ubicada en una antigua hacienda que fue convento de los hermanos mercedarios y que en el año 1836, con la desamortización de Mendizábal, quedó expropiada, llegó a ser propiedad de don Juan de Dios Soto, quien al morir sin herederos lo legó al ayuntamiento para fines sociales. Con el paso del tiempo, llegó a ser directora de la agrupación mixta de enseñanza, adoptando posteriormente el colegio el nombre de Carmen Iturbide. Doña Carmen fue una gran profesional que cambió en el pueblo de Gines la concepción exclusiva de la mujer como ama de casa y formó generaciones de mujeres profesionales. De entre sus alumnas, 8 de ellas llegaron a ser maestras y 2 de ellas, Meli Mora y Mari Carmen Sánchez, que fueron también compañeras de doña Carmen en su última etapa en la escuela, nos han hablado de ella con muchísimo cariño y siempre desde el respeto que ella por encima de todo les inculcó. Se jubiló forzosamente al cumplir los 70 años, dejando atrás una extraordinaria labor. Queremos terminar con un poema escrito por Mari Carmen Sánchez, que fue una de sus alumnas y más tarde compañera. La señorita. El colegio que había en Gines, muy próximo lo tenía. Andaba por 8 años cuando lo conocería. Pobre colegio, poca cosa poseía. Pupitres mutilados, tinteros que se esparcían. A él llegó una maestra como antes no había, la señorita. Con ella traía también ilusión y sabiduría. Aquello cambió de aspecto como de la noche al día. Con ella colaboró don Narciso en la alcaldía. Con entusiasmo y presteza sus demandas atendía. Fue un binomio excelente el que ellos formarían. 60 alumnas o más en el aula entrarían. No podíamos movernos, el babi se nos rompía.
tal era la estrechez que en el aula existía. Ninguna dificultad su labor entorpecería. Los pupitres se arreglaron, los tinteros se esparcían, cuchilla y lija en mano los manchones quitarían. Nada la acobardaba, tenacidad poseía, qué orgullosas nos sentíamos todas de la señorita. Llegamos a quererla tanto que imitarla se imponía. Del norte nos la mandaron, España atravesaría, hoy ha sembrado maestras por toda Andalucía.